Bueno, en este video vamos a hacer el análisis de los clústeres. Ya tenemos toda la información para hacer este análisis nuevamente. Recordemos que este análisis de clúster lo vamos a hacer teniendo presente esas 4 variables principales que determinamos en videos anteriores. Entonces, ¿cuál información tenemos con la que ya podemos determinar cuáles son las características de cada clúster? Entonces, tenemos las mismas 20 variables que teníamos inicialmente, que llegaban hasta acá, con la variable abandono, que fue la que determinó la empresa, que era la variable que quería analizar, que era la variable esta, la principal que ellos tenían para hacer el análisis. Listo. Además de esas 20 variables iniciales de la empresa Telco, teníamos estas 4 variables latentes que determinamos a través del análisis PCA. También tenemos el número de observaciones que hay por cada uno de los clústeres y la proporción de estas observaciones con respecto al total de los 3 clústeres. Entonces tenemos que para el primer clúster hay un total de 2.187 observaciones. Para entender qué son estas 2.187 observaciones y las demás, podemos hacer el siguiente ejercicio. Sumar 2.187 más 2.342 más 2.514, que nos va a dar 7.043. Es decir, que aquí estamos hablando de esa población que se está evaluando, que son 7.043 clientes, y que aquí le pusimos el nombre de observaciones. Entonces, de esos 7.043 clientes, 2.187 se sitúan en el primer clúster, 2.342 y 2.514 se sitúan en el segundo y en el tercer clúster, que hasta aquí hemos llamado clúster 0, clúster 1 y clúster 2. Y porcentualmente, cada una de esa población corresponde al 31% ubicada en el primer clúster, al 33.25% que está ubicada en el segundo, y el 36%, que es la más alta, está ubicada en el tercer clúster. Entonces, ¿ahora qué sigue? Le vamos a dar los nombres, ya le dimos los nombres a esas 4 variables latentes. Ahora le vamos a dar el nombre a esas 3 agrupaciones o clúster. O sea, a este punto ya clusterizamos, y ya en este punto le vamos a dar, mediante Python, le vamos a dar el nombre a esos 3 clústeres. ¿Cómo lo hicimos inicialmente? Mirábamos, observábamos la media de cada una de esas variables principales, y con base en esto determinábamos el nombre. Es lo mismo que vamos a hacer acá. Los nombres determinados fueron: para el clúster 0, rentables; para el clúster 1, estables; y 2, propenso al abandono. ¿Por qué les dimos esos clústeres, o por qué se le dieron ese nombre a cada uno de estos grupos, de estos clústeres? La primera la podemos observar que presenta la mayor rentabilidad. O sea, la variable latente de rentabilidad, que llamamos rentabilidad, la presenta el primer clúster, presenta la mayor cantidad el primer clúster, o sea que el primer clúster es el más rentable dentro de los 3 clústeres. Listo. Entonces, esa variable ese clúster se va a llamar rentable. Al segundo clúster le pusimos el nombre de estables. ¿Por qué? Porque si miramos acá la variable latente, rentabilidad, para este clúster, perdón, la variable latente flexibilidad, para este clúster presenta el menor valor. O sea, este es el clúster menos flexible, es el clúster
que más permanece dentro de la empresa. Y eso lo comprobamos con esta variable abandono, que es la menor para este clúster. Listo. Entonces, por eso a este clúster lo podemos llamar estables. Son los que menos se van, son los que más han permanecido en la empresa. A este tercer clúster lo podemos llamar propenso al abandono, porque tiene el valor más alto acá de esa variable observable y variable clave que se llama abandono. Listo. Son los que más abandonan la empresa Telco. Entonces, ya determinando, como se hizo inicialmente, ya determinando los nombres de los clústeres, vamos a graficar. Listo. Vamos a cambiarle primero esos nombres de ese clúster que están en acá, que están en esta columna que llamamos clúster 3 y que inicialmente se llaman 0, 1, 2 y 3, les vamos a dar en este momento esos tres nombres de rentables, estables y propenso al abandono. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Entonces, aquí, ¿qué es lo primero con lo que vamos a trabajar? Con ese data frame que llamamos DFK-MINS PCA4. Listo, y que cogía esas 4 variables latentes. Y le vamos a pedir que cree una columna que se llame etiquetas. Listo. Listo. Aquí entonces, ¿qué vamos a hacer? Le estamos pidiendo que sobre este mismo data frame, listo, y sobre esta clúster 3, esa columna clúster 3 que veíamos inicialmente, vamos a pedirle mediante esto, que es un diccionario, ¿sí ven? Mediante este método que se llama math y que es un diccionario porque tiene estas llavecitas, listo. Entonces le vamos a pedir transformar los valores de la columna 3, que se llama clúster 3, perdón, de la columna clúster 3, le vamos a pedir, usando ese diccionario que mapea los valores originales de 0, 1 y 2, le vamos a pedir que cambie esas etiquetas por rentable, estable y propenso al abandono. O sea, aquí en últimas, ¿qué le estoy diciendo? Le pido que al clúster 0 le ponga el nombre de rentables, por eso va entre comillas. Que al clúster 1 le ponga el nombre de estable y que al clúster 2 lo llame propenso al abandono. Después llamamos este data frame y obtenemos lo siguiente. Listo. Aquí vemos entonces que ya esas etiquetas de estable, propenso al abandono y rentable aparece, lo que no teníamos inicialmente. Listo. Aquí sí vamos entonces a graficar. ¿Qué vamos a hacer aquí para graficar? Aquí simplemente le estamos diciendo que el eje X corresponda a esta columna de rentabilidad que pertenece a este data frame. Igual con el eje Y le estamos diciendo que corresponde a flexibilidad, que es una columna del Cummins SPCA4. O sea, estos dos son variables latentes. Recuerden que las variables latentes aparecían del análisis de PCA. Y aquí es lo que estamos haciendo. Esas dos variables latentes me las va a graficar. Aquí le estamos dando el tamaño del gráfico, es de 12 por 10. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Recordemos
que hasta acá es una función de Seaborn que lo habíamos descargado inicialmente y que se usa para crear, en este caso, un gráfico de dispersión. Este es el gráfico de dispersión que va a tener en el eje X la rentabilidad, que va a tener en el eje Y la flexibilidad. Y aquí, ¿qué le está diciendo? En esta parte de acá le estoy diciendo que al gráfico de dispersión le ponga unos colores diferentes. Este HUE es un parámetro que se usa para agrupar los puntos en el gráfico según una variable categórica, que en este caso es una columna que se llama etiquetas y que pertenece a este data frame. A cada etiqueta del clúster, entonces, según esto, se le va a colocar un color diferente. Aquí le vamos a pedir que nos grafique y vamos a obtener finalmente este clúster, este gráfico de dispersión por cada uno de los componentes. ¿De cuáles componentes? Recordemos que inicialmente hagamos un repaso de lo que hemos hecho acá. Entonces, recordemos que inicialmente las variables latentes eran 4: rentabilidad, flexibilidad, no teléfono y compromisos familiares. Recordemos que la varianza en flexibilidad y en rentabilidad eran las mayores, entonces eran las más adecuadas, son las más adecuadas para hacer este gráfico. Listo. Recordemos también que esas 4 variables latentes eran esas: rentabilidad, flexibilidad, no teléfonos y compromisos familiares. De esas 4 elegimos estas 2, flexibilidad y rentabilidad, pero estamos graficando para esos 3 clústeres, que son estas etiquetas: el clúster que llamamos estable, el clúster que llamamos propenso a abandono y el clúster que llamamos rentables. ¿Listo? Que corresponden a estos 3 clústeres que aquí se ve que están de alguna manera más diferenciados que si hiciéramos este mismo ejercicio con los valores que teníamos inicialmente. Entonces, esta es la ventaja que tiene hacer el análisis de componentes principales y luego hacer el análisis de K-medias. O sea, esta es la gran ventaja, nos permite hacer análisis más exactos. Ahora, partiendo de esto, ¿qué necesito que ustedes desarrollen? Me van a desarrollar para la próxima clase, me la van a sustentar cada uno de ustedes lo siguiente. Van a hacer la primera parte, ya la tienen hecha para esta semana, que es hacer ese análisis PCA para esas 10 variables latentes, que era lo que teníamos para hoy. Y para la otra semana van a completar el ejercicio y van a llegar a este diagrama de dispersión. O sea, para esto van a hacer entonces K-means, van a emplear el método del codo y van a determinar el número de clúster. Es decir, me van a clusterizar partiendo de esas 20 variables iniciales que teníamos y esas 10 variables latentes que se determinaron. Entonces van a fijar cuál es la cantidad de, por el método del codo, me van a fijar cuál es la cantidad de clúster que debemos elegir en este caso y van a hacer todo el análisis. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Hasta aquí tenemos todo el código para que ustedes lo desarrollen. Tenemos un ejercicio ilustrativo que era el de tener 4 variables principales y las 20 variables iniciales que teníamos. Y con esto llegábamos a este diagrama de
que estamos viendo acá. Listo. Entonces, eso sería la tarea que necesito que me expongan, que revisemos para la próxima clase.